La próxima conferencia está a cargo de Roberto Rosler. El título es ¿Cómo lograr que sus alumnos recuerden aún cuando no quieran recordar? Roby, vamos a usar el sobrenombre, doctor, perdóneme, es médico neurocirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es docente y ha sido docente de diferentes universidades, Universidad de Buenos Aires, Hospital Británico, Hospital Roffo, Italiano Buenos Aires, Universidad Abierta Interamericana. Es autor de varios artículos y libros, lleva la dirección del curso del síntoma al diagnóstico neurológico para estudiantes de medicina dictado en Asociación Educar. Actualmente está desarrollando junto a la neuropsicóloga Valeria Guaita un curso sobre ADD, dislexia y autismo que estará disponible a partir del próximo año. Es un enorme orgullo también que forme parte del staff de profesionales de AE y en forma conjunta el año que viene estarán llevando adelante el laboratorio de neurociencias que va a estar lanzando Asociación Educar. Bienvenido, Roby, muchas gracias por estar junto a nosotros. Feliz sábado, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, yo voy a aprovechar las dos brillantes charlas que me han precedido para robarles cosas en base a mi experiencia. Yo voy a agregar un sentimiento y una sensación que tienen mis alumnos antes del examen, que ellos denominan CAPREX, cagazo preexamen. Y voy a agregar también una estrategia de estudio que yo denomino sistema ENEMA, que se basa, no tenemos mucho tiempo, en que la noche anterior, y con mucha suerte las 2 noches anteriores, con dosis ilegales de cafeína, con suerte, se mantienen despiertos, estudian todo de memoria, con mucha suerte eso queda en la memoria de trabajo y hasta muchos de ellos se sacan un 10 porque regurgitan amnésicamente de memoria eso. Pero ¿cuál es el problema? Que como eso llega solamente a la memoria de trabajo, 10 o 15 días después uno le pregunta a los alumnos de esos contenidos ¿y dónde puedo ir a buscarlos? Bueno, vayan al baño, vayan al mingitorio, vayan al inodoro, y eso se ha perdido. Y es por eso que todos los docentes le rogamos a la diosa Mnemosina, que es la diosa de la memoria, que por favor nuestros alumnos recuerden algo en la memoria a largo plazo de lo que nosotros hemos enseñado. Ahora, muchas veces nos olvidamos que para que nuestros alumnos recuerden algo en la memoria de largo plazo, somos nosotros los docentes los culpables, porque nosotros para lograr que algo llegue a la memoria de largo plazo, tenemos que cumplir con 7 pasos. El primer paso es que tenemos que abrir en nuestros alumnos unas persianas que son las memorias sensoriales. Esto es lógico. Si nosotros queremos que nuestros alumnos recuerden lo que nosotros estamos enseñando, nuestros alumnos nos tienen que estar viendo, nos tienen que estar escuchando, y si son aprendices kinestésicos, tienen que tener sus sentidos táctiles abiertos. Ahora, para lograr abrir sus sentidos, existen 5 estrategias básicas que son atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. Repito, si yo quiero que mis alumnos tengan sus sentidos abiertos, yo tengo que lograr atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. Muy bien, organizador visual. ¿Qué es un organizador visual? Ustedes lo conocen. Mapas conceptuales, mapas mentales. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el organizador visual logra focalizar la atención de nuestros alumnos, o sea, logra abrir sus sentidos.
Luego, atención. Tal vez ya me han escuchado decir que para mí un buen docente es como un pavo real. ¿Cuántas veces estamos en el aula diciendo y escuchándonos decir, préstenme atención? Y en inglés es peor porque hay que poner guita, pay me attention. Y cuando uno tiene que pedir prestada la atención es porque no logra esa atención de los alumnos. Por eso yo tengo una pedagogía que denomino la pedagogía de Brad Pitt y Charlize Theron. Cuando yo venía manejando para acá, yo tenía la psicótica idea de que todas y todos ustedes hoy vinieron aquí a verme a mí. Vinieron a ver mis rubios cabellos, mis celestes ojos, mis voluptuosos, carnosos y sexuales labios, mis firmes glúteos. Discúlpeme, ¿usted de qué se ríe? Y mis torneados cuádriceps. Por lo tanto, cuando el docente entra con esta pedagogía al aula, no va a tener que pedir prestada la atención. Luego, al cerebro le encanta la novedad. Esto ya lo saben los vendedores de celulares, los vendedores de autos, los vendedores de televisor. Ahora los celulares dentro de poco van a venir con máquinas de hacer ñoquis, porque la gente ya no sabe por qué comprar un celular. Hace poco vi una propaganda de un celular que te saca fotos abajo del agua. ¿Quién carajo quiere un celular para sacar fotos abajo del agua? Y cuando el cerebro reptiliano, que correctamente han llamado acá el cerebro de abajo, ve algo nuevo, libera noradrenalina y despierta el cerebro. Ustedes para verme a mí han tenido que tomar café para despertar a su cerebro. Pero lo novedoso logra lo mismo sin café. Luego, ¿cómo logro ser novedoso en el aula? Bueno, una estrategia es contar datos bizarros sobre lo que ustedes van a hablar. Como yo iba a hablar de la memoria, yo iba a venir con una remera de Batman. Mi mujer no me dejó salir así. Pero bueno, un dato bizarro es hablar de la memoria de los murciélagos. Los murciélagos tienen una memoria espacial espectacular. Pueden cazar una mosca sobre un campo de golf de noche a ciegas. Aquellos que hayan visto Karate Kid habrán visto el intento de agarrar una mosca con 2 palillos. ¿Ustedes pueden agarrar una mosca? No. Muy bien, entonces una estrategia de novedad es contar un dato bizarro. El otro es usar accesorios relacionados con ese dato. Por eso quería venir con la remera de Batman, pero mi mujer no me dejó. Luego, colgar del techo cosas relacionadas con ese dato bizarro. Y otra cosa es utilizar música o sonidos que los alumnos no están esperando. Luego la emoción, no hay nada más contagioso que la emoción. Por eso ustedes tienen que entrar al aula emocionados. No hay nada peor que un docente que dice, la batalla de Cancha Rayada. Ya está, ya se perdió todo. Pero si ustedes están emocionados por lo que ustedes enseñan y contagian su emoción y su excitación, en sus alumnos se van a prender esas famosas amígdalas y cuando las amígdalas se prenden, estimulan los hipocampos, que son los lugares donde se depositan las memorias recientes. Luego, relevancia. La relevancia es algo fundamental. ¿Qué es la relevancia? La relevancia implica que lo que ustedes están enseñando, esos contenidos, están directamente relacionados con hechos de la vida real del alumno. Cuando el alumno puede relacionar lo que ustedes están enseñando con hechos de su vida diaria, es un golazo. Yo con mis alumnos, a varias comisiones, les hago escribir un diario de mis clases.
Y cuando yo en mi clase enseño algo que está relacionado con su vida real, me dicen, gracias, profe, por fin algo que tiene que ver con mi vida diaria, diciéndome que todo lo demás fue una porquería espantosa. Pero entonces eso va a quedar en su memoria. Muy bien, ¿qué voy a hacer yo ahora para lograr abrir sus memorias sensoriales? Párense todos, vamos, arriba. Entonces vamos a hacer esto. Abrácense, vamos. Vamos, vamos, abrácense. Muy bien. El primer paso es abrir los sentidos. El segundo paso es hacer pensar a mis alumnos. Ahora, ¿cómo los hago pensar? Bueno, hacerlos pensar es muy importante porque ellos han pasado las memorias sensoriales y la información ha llegado a la memoria de trabajo, que es la memoria de ultra corto plazo. Y mientras la tienen en la información en la memoria de ultra corto plazo y están pensando, yo les doy la posibilidad de que esa información pueda ser manipulada. ¿Cómo los hago pensar? Es muy sencillo. Ustedes lo hacen todos los días. Les hago preguntas. Y entonces, si yo les hago preguntas y los hago pensar, les permito a mis alumnos que ellos conecten esa nueva información que entró a la memoria de trabajo con información que ya la tienen en la memoria a largo plazo. Esa conexión entre la nueva información que yo estoy enseñando y la información en largo plazo va a ser muy importante. Ahora, si yo voy a hacer preguntas, como docente a los alumnos le tengo que dar dos cosas. Le tengo que dar tiempo y le tengo que dar silencio, cosa que rara vez hacemos. ¿Por qué le tengo que dar silencio? Porque si yo no le doy silencio, cuando le hago la pregunta, yo no voy a posibilitar algo que se llama pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo, que es el que yo deseo, permite que esa información que está en la memoria de corto plazo vaya a la memoria a largo plazo. Y la otra cosa que le tengo que dar es tiempo. Hay un trabajo muy interesante publicado que dice que promedio un maestro, un profesor, cuando hace una pregunta le da entre 10 a 15 segundos. Y como un trastorno obsesivo compulsivo, si no contestan en 15 segundos, contestamos nosotros. Yo ya lo sé. Y no tengo que demostrar que la tengo así de grande y decir, mirá cómo la sé. Él la tiene que aprender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que suturarse los labios y está demostrado que hay que darle al alumno entre 3 a 5 minutos de tiempo y silencio para que conteste. ¿Quién aguanta 3 a 5 minutos? ¿Sí? Entonces, planifiquen estrategias y si no, pónganse ustedes en situación de alumnos. Y van a ver qué feo es cuando ustedes le hacen una pregunta y a los 10 segundos dicen, no, flaco, era esto. Muy bien, entonces yo le voy a hacer ahora una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el primer paso para llegar a la memoria de mis alumnos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy bien, ¿quién le enseñó eso? Segundo, ¿quiénes son las 5 estrategias para abrir los sentidos? Muy bien, atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. ¿Cuál es el segundo paso para llegar a la memoria de mis alumnos?
Pensar. Muy bien. ¿Y cuáles son las dos cosas que requieren mis alumnos para pensar? Tatuado eso, tatuado en el neocórtex, tiempo y silencio. Brillante. Muy bien, tercer paso. Luego de abrir los sentidos de mis alumnos, luego de hacerlos pensar. Tercer paso, Mnemosina, la diosa de la memoria, tiene totalmente prohibido copiar y pegar. O sea, tiene totalmente prohibido estudiar de memoria. Entonces, ¿qué hacemos en este tercer paso? La información todavía está en la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué le pedimos a los alumnos? Que agarren la información que nosotros le damos y hagan un resumen con sus propias palabras. Que hagan un resumen con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque siempre recordamos mucho mejor aquello que hemos producido nosotros mismos. Hace un tiempo estaba en un bar de una universidad y había una chica lindísima, lindísima, cerca mío, y estaba con el libro y hacía así, y decía... Así. Y estuve muy tentado, pero hubiera sido pedofilia, porque podía ser mi hija, de sentarme y decirle, no, Rica, así no, estás estudiando de memoria, Primero se lee, después se subraya y después se hace un resumen en tus propias palabras. Ese es el tercer paso. Muy bien, levanten la mano quienes los aquí presentes no encuentran las llaves de su casa. Muy bien, levanten las manos quienes los aquí presentes tienen un lugar especial para guardar las llaves. Muy bien. Les voy a hacer una confesión. Yo he estado tentado de llamar, ¿vieron esas líneas de videntes o psíquicos? Pero no para encontrar mis llaves, para encontrar las llaves de mi error Ramiro, porque Ramiro deja las llaves en los lugares más insólitos, en el freezer, en el inodoro. Yo, como ustedes verán, en mi casa son muy buenos. Este es mi espacio personal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Cada vez que llego, dejo mis llaves, ¿sí? Verán la gallinita, vamos campeón, el Bayern Múnich de Sudamérica. Campeones, bicampeones. Los bosteros abstenerse. Y mis llaves de casa, y lo dejo siempre ahí. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué siempre dejo las llaves ahí? Porque esta organización de dejar las llaves ahí es coherente con mi organización cerebral. Es coherente con cómo están formateados mis circuitos cerebrales. Por lo tanto, cuando Robbie se levanta en coma a la mañana, en un estado de estupor y somnolencia, un coma muy superficial, Robbie, a pesar de no tener ninguna función cognitiva aprendida, sabe dónde encontrar las llaves. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque esta localización de las llaves es coherente con el formateado de mis circuitos neuronales. Y lo mismo pasa cuando los alumnos hacen un resumen con sus propias palabras. Cuando hacen un resumen con sus propias palabras, ese resumen es coherente con el formateado de sus propios circuitos cerebrales. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades de que lo recuerden? Superiores. Ahora, cuando están estudiando un resumen que le ha hecho el profe o la seño, o están estudiando textualmente de los apuntes, que no son coherentes con sus propios formateados de circuitos neuronales, ¿cuáles son las posibilidades de recuerdo? Muy inferiores. De ahí la importancia fundamental de que cada tema ellos hagan sus propios resúmenes. Muy bien, por lo tanto yo ahora les voy a dar 3 minutos para que escriban 5 palabras, un resumen de cómo abrir las memorias sensoriales de sus alumnos, de cómo hacerlos pensar y de cómo hacer un resumen. Esto de hacer un resumen se llama también autogenerar o decodificar. Decodificar, ¿por qué? Porque del código, de que cómo el docente le enseñó, lo decodifican en cómo ellos lo resumirían.
tienen 3 minutos para hacer este resumen de 5 palabras. Por supuesto, lo que quieran, pero yo tengo que enseñar con el ejemplo, así que les doy estos 3 minutos. 5 palabras para resumir cómo abrir los sentidos, 5 palabras para cómo hacerlos pensar y 5 palabras sobre por qué hay que hacer un resumen con las propias palabras del alumno. Después a la salida van a ser evaluados los resúmenes y aquellos que se saquen menos de 4 no podrán volver a su casa hasta que no lo hagan bien. Bueno, muy bien. Hemos abierto los sentidos de nuestros alumnos, los hemos hecho pensar, los hemos hecho hacer un resumen con sus propias palabras. El cuarto punto hacia la memoria de largo plazo se llama fortalecer y retroalimentar. ¿Qué es esto de fortalecer y retroalimentar? Muy bien. Para que nuestros alumnos entiendan lo que les enseñamos, ellos necesitan una evaluación. Pero hay 2 tipos de evaluación. Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. En el fortalecimiento nosotros hacemos una evaluación para el aprendizaje, lo que se llama una evaluación formativa, un examen sin nota, e inmediatamente, en el momento en que terminamos la evaluación, hacemos una retroalimentación. O sea, le decimos pedazo de calabaza, ¿no te das cuenta que todas las palabras después de un punto empiezan en mayúscula? Que todas las palabras de los nombres propios van con mayúscula. Y también lo retroalimentamos sobre sus fortalezas. Le decimos, muy bien, crack, muy bien este hiato, muy bien este diptongo. ¿Por qué? Porque la retroalimentación fortalece lo que comprende y lo que recuerda el alumno. Y después de hacer esta evaluación, nos podemos dar cuenta, los docentes, que si muchos alumnos no comprenden muchas cosas, hay que enseñar de vuelta. Pero si enseñamos de vuelta, no lo demos igual, ¿eh? Utilicemos otra estrategia, no hagamos otra vez sopa. Si dimos sopa, le damos un guiso, una polenta, con un poco de magia, ñoqui, pero hacemos una cosa diferente. Muy bien, entonces, evaluación. Para llegar a sus alumnos se necesita de la atención, emoción, novedad, relevancia y los organizadores visuales. ¿Correcto o incorrecto? Muy bien. La reflexión se genera mediante una evaluación. No, muy bien. La reflexión necesita de preguntas, tiempo y silencio. Tercero, la autogeneración consiste en que el alumno genere un producto por sí mismo. Muy bien. ¿Quién le enseñó esto que lo saben tan bien? Cuarto, la fortificación no requiere de retroalimentación. No. Muy bien. Entonces, el quinto paso es la práctica. Fíjense que nosotros hemos hecho 4 pasos y en los 4 pasos estos la información estaba en la memoria de corto plazo de trabajo. Recién en el quinto paso, que es la práctica, la información pasa a la memoria de largo plazo. Miren lo que hay que remar en el dulce de leche para que la información de nuestros alumnos llegue a la memoria de largo plazo. 5 pasos. ¿Qué es la práctica? Muy bien. La práctica es repetir. ¿Por qué? Porque mediante la repetición se consolidan los contactos sinápticos en la memoria a largo plazo. Pero repetir, ¿qué es? Aburrido. Entonces, hay que repetir sin que nuestros alumnos se den cuenta. Otro concepto básico es que la información se consolida en la memoria a largo plazo cuando dormimos, en el sueño con movimientos oculares rápidos. Por lo tanto, Houston, tengo
tengo muy malas noticias. Nuestros alumnos mayores de 10 años tienen que dormir 8 horas de lunes a domingo para que se consolide la información. Y nuestros alumnos menores de 10 años deben dormir 10 horas de lunes a domingo para que se consolide la información. De ahí el desastre del sistema ENEMA, que no duerme la noche anterior y viene y dice, profe, esto lo sé, pero lo tengo todo mezclado acá. Claro, cretino, no dormiste ni una hora, no tenés consolidado absolutamente nada. Y luego, además de repetir, además de dormir, para la práctica hay que tener en cuenta en que hay varias carreteras hacia la memoria. En la escuela o en la universidad hay 2 carreteras que usamos siempre, que son la memoria semántica y la memoria episódica, que se basa en el bla, bla, bla. ¿Sí? Nuestra educación occidental es verbal, pero hay que recordar que hay otras autopistas hacia la memoria, que son la memoria emocional, que además es la más poderosa de todas, la memoria motora, usar el cuerpo para aprender, y la memoria condicionada, que es el aprendizaje asociativo o el reflejo pavloviano. Por lo tanto, vamos acá a practicar un tipo de memoria que raramente usamos en el aula, que es la memoria motora. Párense todos. Arriba. Muy bien. Bienvenidos a Endorphin Dance. Yo voy a ser su profe y les voy a enseñar una coreografía. No saben cómo bailo. Bueno, primero vamos a ensayar, ¿sí? Sentidos. Muy bien. Pensar. Resumir. Fortificar. Practicar. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? Este es un hit. Sentidos. Atención. Emoción. Organizadores visuales. Novedad. Relevancia. Pensar. Preguntas. Tiempo. Silencio. Hacer el resumen con sus propias palabras. Fortificar. Examen. Retroalimentación. Practicar. Repetir. Múltiples memorias. Dormir. Una vez más. Sentidos. Atención. Emoción. Organizadores visuales. Relevancia. Novedad. Pensar. Preguntas. Tiempo. Silencio. Resumir con sus propias palabras. Fortificar. ¿Qué era fortificar? Evaluación y retroalimentación. Practicar. Repetir. Múltiples memorias. Dormir. Muy bien. Me quedé sin oxígeno. Muy bien. Y ahora viene el sexto paso. Después de practicar, nosotros ya estamos en la memoria a largo plazo. Y después de practicar, ¿qué viene? Viene el repaso. ¿Repasar qué es? Repasar es volver a repetir. Pero de vuelta, repetir es aburrido. Entonces hay que repetir de una manera distinta. ¿Cuál es el objetivo
de repasar. El objetivo de repasar es fortificar esas conexiones neuronales. Si yo no repaso, yo corro el riesgo de que esas sinapsis se poden. De ahí la ventaja de los currículums espiralados. Yo voy y vuelvo sobre el tema, voy y vuelvo sobre el tema. Ahora, cuando ustedes planifiquen un repaso, no hagan como yo, que era un nabo y me plantaba frente a los alumnos y decía, ¿tienen dudas? Nunca hagan eso, porque los alumnos no saben lo que no saben. ¿Cuándo saben lo que no saben? 1 minuto antes del examen. Entonces planifiquen ustedes el repaso. Y luego es muy importante la frecuencia de repasos. ¿Por qué? Porque cuando se repasa en la enseñanza tradicional, al final, la neuroeducación nos dice que los repasos tienen que ser más frecuentes al principio para fortificar la sinapsis y después ir espaciándolos. Esto debe ser modificado. Y cuando hago el repaso, al igual que cuando estoy fortificando, me puedo dar cuenta que mis alumnos lastimosamente no saben nada. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que volver a enseñar. El eterno retorno de Nietzsche. O si ustedes quieren otra metáfora, Sísifo subiendo la piedra en la montaña. Pero como mostraron esta excelente foto de nuestra vocación, para eso estamos. Luego los docentes muchas veces cometemos lo que yo llamo asumicidios. ¿Qué son esos asumicidios? Asumimos que nuestros alumnos tienen conocimientos previos. Asumimos que tienen estrategias de estudio. Asumimos que saben resolver problemas. Y asumimos que saben cómo tomar los exámenes. No asumamos nada. Como dijeron mis colegas, veamos si tienen conocimientos previos, enseñémosle a estudiar, enseñémosle a resolver problemas y enseñémosle a tomar examen. Yo siempre juego a tomar un examen, hago una simulación de examen 2 semanas antes, a ver si saben manejar. Y por supuesto, como ya dijeron acá, feliz coincidencia. Yo debo enseñar de la manera que voy a evaluar y debo evaluar de la forma en la que enseño. Entonces, acá vamos a repasar. ¿Cuáles son las estrategias para la memoria sensorial, para abrirla? Atención. Muy bien. Para pensar, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Autogenerar, ¿qué es? Hacer un resumen. Muy bien. Fortificar. Practicar. Y repaso. Muy bien. Entonces llegamos al último paso de todos, que es recordar. ¿Qué es lo que nosotros queremos que suceda después del examen? Mucho tiempo después del examen. Que esto en neurobiología se llama recuperación. Y debemos tener en claro que la memoria tiene algo muy, muy particular. Nosotros guardamos la memoria por semejanza, pero recuperamos la información por diferencias. Guardamos la memoria por semejanza, pero la recuperamos por diferencia. Entonces por ahí alguien me dice, Roby, ¿te acordás de esa película de Darín? Darín hizo 1000 películas. ¿Cómo corno me voy a acordar? Denme por favor una pista. Se me dice, no, ¿te acuerdas de esa película de Darín, un chino?
un cuento chino. Esa película de Darín donde él está en un juzgado y persiguen, el secreto de sus ojos. Lo mismo le pasa a sus alumnos, que piden pistas, el síndrome de la punta de la lengua. Hay un trabajo maravilloso que demuestra que los alumnos rinden mucho mejor su examen si lo rinden en el aula donde aprendieron, porque las mismas coordenadas espaciales les dan pistas para recordar mejor. Si el alumno no puede recordar perfectamente, si no puede recuperar, denle alguna pista. Por lo tanto, pistas. 5 estrategias para la memoria sensorial, ya sé que me odian. Muy bien. Para pensar, decodificar o autogenerar, fortificar, practicar, repasar y recordar. Muy bien. Para terminar esta tortura, y antes que deciden qué van a recordar de todas las pavadas que yo dije, una frase de Einstein: nunca guarden en su cerebro algo que entre en sus bolsillos. Muchas gracias.